del coronavirus ha introducido ya algunos cambios en nuestro comportamiento. El 64% de los españoles, por ejemplo, va a evitar dar besos y abrazos. Bueno, vamos a conocer mejor hasta qué punto nos está afectando el miedo al contagio con Víctor Castel, que es director corporativo de Marco, la consultora que ha hecho un estudio sobre hábitos de consumo post-COVID-19. Muy buenos días, bienvenido a Castilla-La Mancha Despierta. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme esta mañana con vosotros. Señor Castel, ¿podemos decir ya que este 2020 va a marcar un punto de inflexión? ¿Habrá un antes y un después en nuestro comportamiento? Inevitablemente. Tal como hemos detectado tras analizar los resultados del estudio de Marco realizado entre más de 4.500 personas en países como España, Italia, Portugal, México, Brasil o Colombia, hemos visto cómo se dibujan comportamientos de las sociedades durante la gestión, pero también tras la gestión de la crisis, que va a dibujar un nuevo horizonte. O sea, nuestro comportamiento inevitablemente ha cambiado, asociado a nuevos hábitos en el trabajo, en las interacciones sociales, en nuestra forma de comprar, en cómo percibimos también nuestro entorno, no solo el entorno local, sino también cómo percibimos nuestro planeta. Y por primera vez hemos sido testigos de la huella directa de nuestras acciones y la repercusión, desde lo más cotidiano hacia lo más global, porque recordemos que es una pandemia que se extiende de la noche a la mañana en todo el planeta. Claro, entonces se puede observar que esos cambios están generalizados en los países de nuestro entorno. Así es. Hemos visto cómo los cambios sociales se han centrado especialmente en los hábitos que vemos en el día a día. Nos choca mucho el cambio de comportamiento, como destacábamos en los besos y abrazos, que es algo que se va a evitar, pero también en la correlación entre las medidas adoptadas y las consecuencias de los efectos en la pandemia en los distintos países. En el estudio trazamos cómo ese comportamiento de los citados países, en concreto los países más cercanos a nivel culturalmente, están teniendo también una repercusión que van desde el auge del e-commerce, que ha sido el primer boom que hemos visto, como en España, por ejemplo, ha aumentado, según el estudio, en un 60% y que se va a mantener en un 40%, pero también en cómo el comportamiento ahora mismo estamos frente al inicio de la temporada de verano, se ha reactivado el turismo, estamos recuperando también el optimismo en otras industrias. Sin embargo, el 65% de españoles, por ponerte un ejemplo muy llamativo, asegura que van a valorar más el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad a la hora de elegir destino que otros factores como la calidad o digamos, servicios, que es algo que teníamos más frecuente. Entonces, hemos visto que sí, hay un cambio de tendencia global y sobre todo en nuestra forma de consumo. Bueno, ya nos estamos reencontrando con los seres queridos, pero todavía quedan algunos reencuentros. Estos van a estar marcados por medidas de seguridad también y por la distancia física. Como no puede ser de otro modo. De hecho, muchos de estos reencuentros van a ser, dado a nuestra cultura, alrededor de una mesa. Así el estudio también muestra cómo el 53% de los españoles va a hacer más planes de comidas y cenas en casa con amigos que antes del confinamiento. Hemos visto cómo nuestras redes sociales se están volviendo llenas de fotos con instantáneas de esperados reencuentros con amigos, familiares y compañeros que residen en nuestra ciudad o provincia en función del nivel de la fase de la desescalada en cada territorio. Sin embargo, sí que están siendo unos reencuentros extraños, marcados por la emoción, pero también por la tensión de mantener la distancia social y un mínimo de contacto físico, sobre todo en los espacios públicos. Hay que tener en cuenta que muchos de esos reencuentros están siendo con gente, digamos, del segmento de población de riesgo, padres, abuelos, y todavía hay una cierta tensión y, evidentemente, una precaución que debemos mantener en todo momento. Claro, esos encuentros están siendo sin besos y sin abrazos. Difícil contenerse. Sí, pero es verdad ahora que hay a ver, evidentemente en España hemos tenido, y en esto sí que debemos ser orgullosos, un nivel de concienciación alto y hay un miedo al contagio que mantiene esa precaución. Evidentemente luego en los entornos de seguridad, dentro de las casas y entre grupos que conocemos, la efusividad es distinta a lo que se puede ver en la calle o a pie de encuesta. ¿Este miedo al contagio se produce en todos los países o ven alguna excepción? La verdad es que la tendencia se mantiene a nivel internacional, todos ellos vinculados a también los protocolos que han adoptado sus respectivos países.
En este punto, dentro de los países que hemos analizado, sí que la distancia y los protocolos se mantienen en un baremo de un 61%, pero en países como Brasil, que es donde hemos visto que la tendencia se da la vuelta, es decir, que son más la mayoría de gente, concretamente el 58%, afirma que va a seguir igual, dando besos, abrazos, digamos que no teniendo tan en cuenta los protocolos sanitarios. Y esto es muy debido también a la gestión de la crisis por parte del gobierno y cómo las discrepancias que hemos visto durante estos 2 últimos meses entre el gobierno y el Ministerio de Sanidad carioca. Hablamos ahora del teletrabajo, del trabajo. ¿Cómo ven los trabajadores la posibilidad de seguir desarrollando su tarea desde casa? Sin duda uno de los cambios más evidentes, y podéis verme a mí que estoy teletrabajando, es la adopción con éxito del teletrabajo. En muchos casos su implantación ha sido a marchas forzadas, es una tendencia que venía, digamos, imponiéndose, pero que esta situación la ha acelerado definitivamente. Si bien las voces señalan que la rapidez y el éxito de su adopción ha sido positivo, las casas se han convertido en oficinas de la noche al día, y esto también tenemos que tener en cuenta a nivel no solo de premiar la productividad, pero también, digamos, los efectos y cómo la conciliación está siendo también un debe todavía en este aspecto. ¿Y no se echa de menos el ambiente de la oficina, el trato con los compañeros? Así es, evidentemente no se puede tener todo. Entonces, hemos descubierto las ventajas, por un lado, en términos de ahorro de tiempo, en desplazamientos y otras circunstancias que se dan en el día a día de la oficina que podemos, digamos, ahorrar gracias al teletrabajo. De hecho, según el estudio de Marco, el 68% de los españoles les gustaría trabajar en remoto más a menudo una vez se vuelva a la nueva normalidad. Pero inevitablemente se echa de menos el entorno de oficina, se echa de menos en 1 de cada 2 españoles señala que, bueno, desde el sonido de los teclados, el bullicio, el estar con compañeros, ese primer café. Al final somos también animales sociales y para ser más productivos y efectivos también necesitamos ese contacto, también el compartir ideas y el levantar la mano y sentir, digamos, el sentimiento de pertenencia al grupo forma muchas veces parte de esa vinculación con nuestro trabajo, y que en el aislamiento durante estos 2 meses quizá hemos echado un poco más de menos los compañeros y el ambiente de oficina. Víctor, ¿y estamos ahora más sensibilizados con el calentamiento global? ¿Nos ha despertado la conciencia sobre el medio ambiente? Así es. De hecho, 3 de cada 4 encuestados, no solo en España, sino a nivel global, valoran hoy mucho más la lucha contra el cambio climático. Esto se debe a que hemos visto dentro de la agenda mediática uno de los puntos que hemos visto más, de forma más palpable, es el efecto directo de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Hemos visto cómo los canales de Venecia volvían a tener agua y vida, y cómo la boina de contaminación en Madrid desaparecía. En definitiva, esto ha supuesto, digamos, un experimento real, sin precedentes, y que en términos de lucha contra el cambio climático ha supuesto prácticamente la puesta en práctica de todos esos compromisos que se tienen durante las conferencias mundiales contra el clima, pero en una acción que ha sido global al mismo tiempo y cuyo efecto hemos visto que realmente es impactante a nivel de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, Víctor, parece que ahora la opción preferida para los desplazamientos es el coche particular. Evitamos el transporte público. Sí, hay cierta cautela. La gente es reticente y está evitando, dentro de la medida de lo posible, volver al uso del transporte público, especialmente el metro, donde hay mayor congestión de gente. Hemos observado que en la respuesta del estudio, como la vuelta al trabajo y la nueva normalidad, va a venir marcada por cambios en la manera de desplazarnos también. Es así, más del 58% afirma que va a evitar el transporte público, pero sí es cierto que
transporte público es reflejo de nuestra actitud. Si mantenemos los protocolos de seguridad y también combinamos no solo transporte público con otras medidas como el coche compartido, etcétera, es decir, podemos mantener esa seguridad y digamos que la vida y las principales formas de desplazamiento no deberían verse afectadas. Claro. ¿Y qué papel tienen los influencers, los líderes sociales en toda esta movilización o desmovilización de la sociedad? Pues la verdad que los influencers, llamados así, los líderes de opinión, en el caso de España, han tenido un papel activo y que evidentemente han sumado, pero sí que es cierto que no han tenido un papel, digamos, determinante, y eso es una ventaja. Eso aboga a la conciencia colectiva. De hecho, la OMS ya reconoció cómo España había adoptado con éxito el movimiento Quédate en casa y cómo desde un principio aceptamos de buen grado el confinamiento y supimos un poco adaptarnos a la situación. Eso significa que a nivel de percepción, según el estudio de Marco, 1 de cada 4 españoles considera clave el papel de los influencers. Es decir, es una parte que ha sumado, pero no ha sido determinante. ¿Por qué? Porque desde un principio sabíamos todos y de hecho ha sido más el papel de la solidaridad y mantener el estado de ánimo el que han hecho posible los influencers, los líderes de opinión, más allá que la concienciación, digamos, que ya existía a nivel de toda la sociedad española. Pues Víctor Castel, director corporativo de Marco, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.